Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Comenzamos aquí nuestro Fica Café de hoy, que vamos a compartir con un periodista joven, pero que tiene ya una trayectoria muy destacada a sus espaldas. Vamos a hablar hoy en este podcast con Rafa Latorre. Rafa Latorre es columnista y analista del diario El Mundo. Le leerán en este periódico y además es responsable de la revista de prensa En la España que madruga, que es una sección del programa Más de Uno en Onda Cero que dirige Carlos Alsina. Y además, por si faltara algo, Rafa Latorre es flamante Premio Salvador de Madariaga de Periodismo 2021 que concede la Asociación de Periodistas Europeos. Rafa, bienvenido. ¿Qué tal, querido Antonio? Muchas gracias y un placer estar aquí contigo y compartir de nuevo micrófono contigo, que es ya verdad, hace mucho tiempo. Han pasado algunos años. Han pasado algunos años, sí. Hemos compartido otras aventuras, pero extra radiofónicas, digamos. Bueno, pero profesionales. Profesionales, sí. Televisivas, más bien. Bueno, pues enhorabuena por el premio. Muchas gracias. Quería empezar justamente por ahí. Conseguir el Madariaga es todo un galardón, un reconocimiento, además concedido por la APE, la Asociación de Periodistas Europeos, que preside Diego Carcedo, cuyo secretario general es Miguel Ángel Aguilar, es decir, concedido por compañeros, un jurado prestigioso. Bueno, me imagino que es un impulso importante a lo que es tu carrera periodística. Sí, es el primer premio que recibo en mi vida y me hace especial ilusión que sea además un galardón tan prestigioso, concedido además por un jurado de gente a la que respeto y admiro tanto. Además tengo ilustres predecesores en ese premio, como sabes. Hay una nómina de premiados que la verdad es que me honra muchísimo, incluso me da cierto vértigo, ¿no? Pero la verdad es que ha sido una alegría enorme, una alegría inesperada. Uno nunca escribe ni trabaja para tener premios, no lo hace ni siquiera con esa perspectiva, ¿no? Pero hombre, hay que reconocer que cuando te los dan, pues da una enorme alegría, ¿no? Sí, porque hay gente que dice, a mí no me importan los premios, no. Pero bueno, esto es bastante, digamos, bastante falso, ¿no? A todo el mundo le encantan los premios. Es mucho más sincero aquello que decía, muchas gracias por tan merecido premio, ¿no? Algo parecido. Bueno, Rafa, ¿a qué hora te levantas? Pues mira, a las 5 de la mañana. Incluso, sí, a las 5 de la mañana, incluso en días de gran agitación como estos días de actualidad en los que me acuesto muy tarde también y en los que, bueno, hay que estar hasta altas horas pues prestando atención a lo que ocurre, ¿no? Pero es la vida a la que estamos condenados los que trabajamos en esta cosa maravillosa de la radio, que nos impone unos horarios verdaderamente tremendos. Ya los tuve peores, ¿eh? Porque cuando trabajé en Protagonistas me despertaba a las 12 a la medianoche y entraba a trabajar a las 2 de la mañana. Yo siempre digo que todas mis taras psicológicas vienen de ahí. O sea, eso no puede ser bueno. No, algún rastro me ha quedado, ¿eh? Pero lo cierto es que, mira, te voy a confesar que no me he levantado ni un solo día para ir a la radio con el ánimo destrozado. No, es que para mí la radio es algo que va más allá del trabajo. Es una pasión, de verdad. A las 5 suena el despertador, primer café. Y repaso a los periódicos. Ahora mi vida me la ha facilitado bastante la pandemia, decir esto, en fin, con toda la delicadeza, pero es verdad que el teletrabajo me ha permitido ganar algunas horas, porque yo antes tenía que ir a San Sebastián de los Reyes, a Onda Cero, con el trabajo ya hecho, los periódicos ya leídos, pero que, bueno, exigía un desplazamiento, ¿no? Ahora directamente pues me pongo mi café, me leo todos los periódicos, vuelco a la prensa, ya tengo una forma, digamos, un método para leer los periódicos muy rápido, porque me tengo que leer, para revisar prácticamente todos, y hacer una revista de prensa, bueno, que en realidad, fíjate, los programas de radio ya son en cierta manera una revista de prensa, ¿no? O sea, los propios presentadores ya están leyendo la prensa desde las 6 de la mañana, entonces tú tienes que aportarle algo diferente, ¿no? Y de ahí que la lectura no pueda ser una lectura superficial de titulares, tienes que descender a los análisis y tienes que ofrecer también una visión tuya de lo que estás leyendo. O sea, ya lo que te pide el oyente no es la asepsia del revistero, sino, digamos, un análisis de la prensa del día, ¿no? Y poner en contexto y comparar, ¿no?, unas cabeceras con otras. De alguna forma, Rafa, la prensa tradicional sigue marcando la agenda. Sin lugar a dudas.
Mira, la prensa puede haber perdido una gran masa de oyentes, aunque eso es bastante dudoso, porque es verdad que si miras las cifras que arroja Internet, nos leen más que nunca. Y sigue leyéndonos un lector muy cualificado, muy influyente también. Y la prensa todavía tiene esa capacidad, ese reposo, también esa capacidad financiera, ¿no?, para poder soportar unas redacciones que ya fueron más grandes, pero que siguen siendo notables y que pueden enfrentarse a investigaciones de largo aliento, ¿no?, o a reportajes en profundidad que no permitiría, digamos, sin esa estructura, ¿no? Y sí, sigue marcando la agenda sin lugar a dudas. La España que madruga, ese término lo acuñó Macron en su momento, dijo la Francia que madruga, yo represento a esa sociedad. Y en la campaña reciente de las elecciones autonómicas a la Comunidad de Madrid y en las anteriores generales muchos candidatos hablan de la España que madruga. Todo el mundo quiere hacerse con la España que madruga. Lo que pasa es que para nosotros era un término paródico, claro, completamente. Claro. ¿No? O sea, porque en realidad la España que madruga se basa en tomarnos muy poco en serio a nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. Y en crear una atmósfera en la que la gente, bueno, pues se encuentre a gusto, agradable, una atmósfera siempre positiva. Como es el humor, tiene una parte muy importante. Nosotros ponemos, digamos, el cebo del humor y del entretenimiento y luego ya, oye, pues damos una información más. O sea, el público sale ahí informado, pero llega porque quiere estar entretenido. Creo que esa es digamos, la clave del éxito si lo tuviera en la España que madruga. Y las radios son roles también, ¿no? Son papeles, porque bueno, está Rubén Amón, que está siempre en confrontación contigo futbolística y de todo tipo. Félix José Casillas, que se sabe todas las capitales del mundo habidas y por haber. Está Carlos Rodríguez Brown, con su magisterio económico. Marta García ayer. Bueno, digamos que se ha hecho ahí una amalgama que funciona radiofónicamente. Sin duda, ¿no? Son roles, sí. Es que es verdad, es un personaje. Sí. Eso lo entendió muy bien Luis del Olmo, si te acuerdas aquel debate sobre el Estado de la Nación, ¿no? Que era una serie de personajes, ¿no? Asumiendo su propio personaje y llevándolo incluso a la caricatura, ¿no? A veces. Y sí, yo creo que está muy acertada esa definición. Las radios son roles y también es una atmósfera que se crea en esos roles. Uh-huh. Y por eso, te voy a decir una cosa, por eso es tan complicada la radio. Y por eso es un medio basado en la intuición, sobre todo, ¿no? Porque es muy difícil hacer de una persona lo que no es. Es decir, si tú quieres hacer la radio como tal persona, vas a fracasar. Ficha a esa persona para que haga radio. Esos proyectos que basados en la impostura siempre van a conducir al fracaso y tenemos tantos ejemplos que en fin. Hablabas antes de los premios, de la gente que falsamente dice no me importan y tal. Yo creo que la impostura se nota siempre ante el micrófono y no digamos nada ante una cámara de televisión, sí. que desnuda perfectamente, metafóricamente, a la persona que tiene enfrente, ¿no? Se nota. Sí. Fíjate, últimamente estamos comentando mucho un anuncio en el que aparece una Lola Flores impostada, pero es verdad que muy bien impostada gracias a la tecnología. Pero es curioso ese anuncio, fíjate, porque reivindica la autenticidad con una falsificación. Es que mundo, ¿no?, en el que estamos viviendo ahora, en el que la autenticidad, incluso la autenticidad se reivindica con una falsificación, ¿no? Yo creo que sí, que al micrófono es muy difícil engañarle. Muy difícil, ¿eh? Se nota en el micrófono la tensión, se nota el nerviosismo, se nota la euforia, se nota la alegría. Fíjate, venimos de una jornada electoral en el que el ánimo de aquel que participaba en los programas se transmitía a la audiencia. Claro. Y la audiencia lo captaba perfectamente. Sí. Y la radio retrata muy bien el buen rollo, el buen ambiente, ¿no? Porque al final al oyente le apetece unirse a esa reunión, ¿no? Esa atmósfera de la que hablábamos, ¿no? Yo creo, fíjate, el gran éxito de aquel carrusel deportivo de la SER que terminó en la COPE, en el tiempo de juego, ¿no?, de Paco González, de Pepe Domingo Castaño, es exactamente eso. Es decir, a ti te gusta ver el fútbol con amigos. Bien, ellos van a ser los amigos con los que tú vas a ver el fútbol. Y además sabes perfectamente lo que esperar de ellos. Y no solo eso, sino que el clima siempre es a favor. Cualquier equivocación se convierte en virtud porque se ríen de ella. Y entonces no hay ese clima de tensión, oh, Dios mío, me voy a equivocar. No, todo lo contrario, pero sí, cuando ocurre la equivocación es cuando ocurre el prodigio, ¿no? Y yo creo que esa es la gran fórmula, ¿no? Y también imposible de impostar.
O sea, si quieres impostar el buen rollo, eso va a ser bastante complicado. Efectivamente, te lo cuenta Manolo Lama y te reúnes con Paco, con Pepe Domingo, con la mesa que tienen allí y es verdad que pasas un buen rato, parece que estás tomándote una cerveza con ellos, ¿no? Claro. Yo creo que cuando la radio traspasa esa frontera es cuando funciona, claro. Clarísimamente, ¿no? Oye, ahora que no nos oye, ¿qué tal es Carlos Alsina como jefe? Uy, que Carlos Alsina es un tipo absolutamente entrañable. Te diré que es una persona muy reservada. Algunas de las personas más reservadas que yo conozco luego son capaces de hablar durante horas en el micrófono, lo cual es un misterio bastante curioso. Seguro que tú también conoces a alguna persona reservada que tiene un micrófono también durante horas por las mañanas, ¿verdad? Y Carlos Alsina es una persona reservada que, sin embargo, claro, como tiene un gesto con un colaborador, con un amigo, claro, te desarma, ¿no? Que es lo que ocurre. A mí me cuida muchísimo, conmigo ha sido un jefe siempre absolutamente entregado, ha sido generosísimo siempre, no solo, bueno, en todos los sentidos, ¿no? Realmente, en cómo me proyecta ante la audiencia, cómo me promociona, cómo me cita, bueno, me ha cuidado mucho y yo la verdad es que le estoy muy agradecido. Y luego, claro, me ofrece algo que es muy difícil de encontrar, ¿no? En esta profesión, trabajar en un programa en el que te sientes plenamente orgulloso es desde luego un privilegio. Yo siempre digo, soy un privilegiado porque trabajo en el programa de radio que escucharía y en el periódico que leería. Y eso es algo que bueno, es una gran conquista, ¿no? Pues vamos al periódico que leerías, en el que escribes, que es El Mundo, tu columna Correr la Milla, y aparte análisis a veces más amplios o entrevistas. Estoy recordando la exclusiva que tuviste con Cayetana Álvarez de Toledo, que armó la tremolina, por utilizar un término madrileño. Bueno, vamos a la columna. ¿Cuál es la carpintería de la columna, la preparación? La columna es para mí el género más complicado. Yo soy capaz de escribir un reportaje de 10.000 caracteres en una hora y tirarme con una columna de 2.500 6 horas. En la columna te la juegas en cada frase y encima no tienes a alguien que te diga escríbeme de esto, no tienes un encargo. Y eso es lo más complicado, elegir el tema porque claro, entre toda la panoplia de temas que tienes en la actualidad y además tratando de no repetirte, ¿no? Porque si no termina siendo indigesto para el lector. La columna, te voy a reconocer que la sufro, yo la sufro mucho. Sí. En otros géneros los disfruto. La entrevista disfruto una barbaridad. La entrevista es maravillosa. Pero tú la entrevista... Vamos a ver, esto siempre se ha dicho, ¿no? La entrevista es algo que hace el entrevistado y cobra el entrevistador, ¿no? Entonces, bueno, si eres un buen conversador, si te gusta, si eres una persona empática, bueno, pues... Y yo soy sociable y me gusta entrevistar, pero la verdad es que la columna es un género muy solitario y te sientes muy solo escribiéndola. Y hay que elegir el tema, escribir, corregir y pulir casi hasta la hora de la entrega de ¿Qué es lo que más tiempo me lleva a mí? O sea, yo hago un monstruo de la columna, hago una especie de boceto apresurado y luego me dedico a cincelarlo, claro, cada una de las frases, pero durante horas. Y llego a un nivel tan obsesivo que si la hora de cierre, yo trato de cerrar siempre a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, excepto si ocurre algo excepcional que me obliga a cambiarlo. Aparte, bueno, eso me da ese margen, ¿no? Precisamente, pero trato de imponerme eso a las 5 de la tarde, ¿no? Pero si yo cerrara a las 8... estaría hasta las 8. Y si cerrara a las 12, estaría hasta las 12 leyendo y releyendo. O sea, es una cosa bastante obsesiva. Esto que decía Chateaubriand, ¿no? Decía, si yo tuviera toda la eternidad por delante, la dedicaría a corregir mis memorias. Y dices, bueno, pues cuidado. Cuidado porque eso... No se acaba nunca. Es un trabajo de orfebrería la columna, realmente. Sí, ¿no? Sin duda, ¿eh? No, y está bien dicho lo de la orfebrería, sí, porque es verdad artesanal, que... muy de detalle, ¿no? Sí, de filigrana. Sí, porque... mira, en otros géneros de más largo aliento, tú tienes algunos párrafos, digamos, en los que algunos párrafos rellano, ¿no? En los que reposas. No, aquí la columna es un ascenso continuo y además es que te la juegas en cada una de las frases tiene que estar preñada de un sentido y eso es muy complicado. Y luego que la gente cuando se enfrenta a una columna demanda una originalidad, demanda una voz propia, demanda también una opinión, que por cierto eso yo creo que es importante. Hay mucha gente que se escuda en una ironía, en una distancia para no tener que mojarse
pero yo creo que, francamente, lo valiente es decir lo que opinas y exponerte. Por eso, por cierto, creo que la primera persona del singular, el yo, en la columna, es un ejercicio de honestidad. Allí donde en otros géneros es un ejercicio de arrogancia, aquí no. Aquí es un ejercicio de honestidad porque te expones, digamos, a la intemperie y dices, oye, lo que pienso y... Sí, digamos que la columna, la opinión, los autores que escriben, ese periodismo más literario, de urgencia también, pero menos pegado a lo que es la noticia, que permite una interpretación, eso es lo que ha aportado un valor añadido a la prensa desde su creación. Estoy pensando en España, en César González Ruano, Josep Pla, Azorín, realmente, Venceslao Fernández Flores, que hacía unas crónicas parlamentarias maravillosas, paisano tuyo. En fin, ¿cuáles son tus referentes en el columnismo? Pues mira, es que yo creo que has citado a todos ellos. Yo trato de no mirarme demasiado en ellos, porque cuando lees demasiado, pasa con Umbral, ¿no? Se produce una infección del estilo que no hay nada peor, ¿no? Y como decía Gistau de Umbral, Umbral es Umbral y cualquiera que trate de imitarlo va a terminar haciendo el ridículo, ¿no? Ahora eso ocurre también con Gistau. Gistau es Gistau y el que trate de imitarlo va a caer en el ridículo, ¿no? Yo me miro en ese espejo, pero también en el del periodismo. Yo trato de no olvidar jamás que yo soy un periodista, no un literato, y que la columna tiene que estar soportada por unos hechos, tiene que tener, digamos, un soporte fáctico y tiene que contar algo y concluir algo. O sea, a mí la columna de Voluta me gusta cada vez menos. Esto que decían de la prosa sonajero, de hecho te voy a confesar que cada vez me cuesta más leer Umbral. Yo suelo hacer un ejercicio que es ir hacia atrás en Orbit, en la hemeroteca del mundo, y leer las columnas antiguas, y le reconozco el genio a Umbral. Lo que pasa es que a veces sí, me cuesta verle la utilidad, ¿no? Digamos, a ese comentario diario. Yo creo que es principal no olvidar que somos, mira, más que periodistas, reporteros. Iría todavía más a lo concreto. Hemos hablado de los clásicos, Rafa, hablemos de los coetáneos, de los que escriben columnas en todos los medios impresos de España. Bueno, hablabas de Gistau, ¿no? Que era buen amigo común y al que echamos de menos cada día. Echamos de menos sus columnas y su interpretación de la realidad y también su forma de ser, que era absolutamente particular y expansiva y amistosa, ¿no? Hablemos de nombres de columnistas actuales. Oye, fíjate que ahora estoy leyendo el libro de Gistau, la recopilación de las columnas, ¿no? El penúltimo Negroni. Y hay algo maravilloso, que es que las mejores columnas de Gistau son aquellas en las que habla de sí mismo. Que son, creo, las del XL semanal. Las del X eran la fantásticas. Columna del Martini al Meconio, donde habla de cómo cambia su vida con el nacimiento de su hijo, eso me parece que es absolutamente magistral. Es una obra maestra. Es una obra maestra, de verdad. Mira, de las columnas yo excluiría al Mundo porque se me acusaría de corporativismo, ¿no? Pero es verdad que tiene una sección de opinión que a mí me encanta, y que me enorgullece además pertenecer a ella mucho. Hay ahora columnistas jóvenes extraordinarios. Mira, escribe en El Español David Mejía, por ejemplo, que acaba de ser descubierto para la columna. Es un analista muy fino, de verdad interesante. También en El Español escribe, por cierto, Montano, que literariamente creo que tiene un valor excepcional y ahora va a sacar libro. En La Vanguardia, mira, Joaquín Luna tiene una columna también verdaderamente excepcional. Es que se me ocurren muchos nombres. Lo cierto es que el género de la columna ha sido muy prolífico en firmas en España, y muy variadas, y además de un espectro ideológico también muy, muy plural. Bueno, Manuel Javois en El País se ha convertido en todo un referente, ¿no? El País tiene también a Daniel Gascón, que es también cercano generacionalmente, ¿no? Y que creo que es muy fino y que además cumple con ese requisito que te decía antes. Es ante todo un analista de los hechos, que no hace ejercicios retóricos vacuos, sino que efectivamente el lector sale de esa columna con más sabiduría de la que ha entrado, no solo con la seducción del estilo. Tú empezaste, Rafa, en el Diario de Pontevedra. Sí. Empezaste de corresponsal. Corresponsal en Bueu. Muy bueno. En Bueu, ¿eh? Unos mejores pulpos de España, evidentemente. Bueno, de España y del mundo, claro. Faltaría más. Eso era impresionante. Sí, yo... Fíjate, coincidí con Manuel Javois. Manuel Javois estaba en Cultura, entonces llevaba un suplemento que se llamaba A Vivir Verán.
Entonces, bueno, pues ahí hacía unas locuras tremendas. O sea, sí, porque ya había adquirido un estatus, ¿no? No sé, de estrella un poco loca, ¿no? Y entonces, bueno, las crónicas de vida pontevedresa de Javier eran una locura. No, yo mucho más modestamente pues era becario y entonces salía a la calle, iba al ayuntamiento mendigando noticias porque no pasa demasiado en Bueu y había que llenar una página. Una página entera. Una página entera, cuidado. Méritos, y a mí me decía, bueno, hoy llevas poca publicidad y para mí esa palabra me quedó grabada, era una cosa aterradora. Poca publicidad, madre mía. Poca publicidad, más espacio. Claro, más espacio. Decían un faldoncito y yo, madre mía, esto, a ver cómo lo llenamos. Y yo fantaseaba incluso con atracar bancos para poder contar alguna noticia, porque al final terminabas contando pues que si el columpio de aquí o el columpio de allá. Pero bueno, es un trabajo. El trabajo de periodista local, eso es una escuela. Es el verdadero rey. Ese sí que está tocando, de verdad. O sea, porque además, con el periodista local mira de frente a aquellos de los que habla, ¿no? Sí. O sea, y se los encuentra y bueno, es todo un personaje. No es como en Madrid que no te cuentas a los lectores, ¿no? A los lectores, ni a las ex, ni a la... Es lo que tiene. Es lo que tiene Madrid. Esa libertad de Madrid. Pero bueno, luego largamente desmentida, ¿eh? No Totalmente. Escuchas Fica Café, el podcast de CREAP España. Bueno, tú estudiaste en Madrid, ¿eh? Sí, vine en el 99. Fíjate, ya he vivido más tiempo en Madrid de lo que viví en Pontevedra, ¿eh? Sí, 21 años. 21 años, 22 años. Ya estoy perdido para la causa, como ves. O sea, totalmente. Y ya me quedé, ¿eh? Eres madrileño de adopción, sí. ¿no? Además, yo siempre digo, yo soy un gallego muy madrileño. A mí me encanta Madrid. Para mí Madrid ha sido fundamental. Madrid me ha divertido, yo en Madrid lo he sufrido, lo he trabajado, lo he visto de todas las maneras. Recuerdo incendios, recuerdo terribles atentados, recuerdo fiestas multitudinarias. O sea, claro, es que el trabajo de periodista te hace vivir las ciudades de una manera muy especial. Y la verdad es que para mí, bueno, me siento muy vinculado a Madrid. Ya has tomado copas a media mañana. Bueno, eso desde luego. Fíjate. Cuando te llevas el horario al revés. Salíamos, de protagonistas, y entonces a las 10:30 de la mañana, pues, hombre, de vez en cuando pues, te pedías una cerveza, un gin tonic. Claro, te habías levantado llevabas 12 horas despierto. Claro. Entonces la gente te miraba como diciendo, pobre hombre este. Es un alcohólico absoluto, ¿no? Siendo tan joven y ya echando su vida por la borda, ¿no? Pero bueno, también te diré que tomando copas me pilló el incendio del Windsor. Del edificio Windsor, y ahí fuimos todos los periodistas. Había tropecientos periodistas a los pies del Windsor porque a todos les había pillado tomando copas. Fue a la 1 de la madrugada. A la 1 de la madrugada. Y bueno, pues no recuerdo que saliera del todo mal. Salió muy bien, ¿no? Aquel, ¿eh? O sea que... Y coberturas en directo, a las televisiones, sí. Fue la primera vez que vi a Alsina, por cierto. La primera vez. A pie de obra, era jefe de informativos de Onda Cero y estaba con un inalámbrico retransmitiendo las tareas para tratar de sofocar el incendio, rodeado de toda una nube de periodistas de Onda Cero. El Windsor, que era un edificio, para los que no lo conocieran y que no sean de Madrid, pues muy emblemático, que estaba en el área justo de Castellana, muy cerca de donde estamos ahora hablando, en Cuzco, pues estaba ese edificio, que ahora pues se ha renovado completamente. Y está el Corte Inglés, y está Iguay, pero fue un edificio muy emblemático, ¿no? La Torre Windsor, que ardió durante horas y desapareció, con toda la documentación que había dentro. Sí, luego con todo tipo de especulaciones. Efectivamente. Fíjate que ha vuelto a la actualidad, porque si Villarejo dijo lo otro. Sí, ¿dónde estaban los papeles? Estas cosas. Pero lo que nos gusta una conspiración también. Sí, no, ha habido mucha conspiración en torno a eso. Luego estuviste en la cadena COPE. En la cadena COPE... Mira, yo entré en la cadena COPE con 21 años y entonces me recibió un señor con barbas que yo pensaba que era mayorcísimo, pero luego no era tan mayor, y era José Miguel Azpiroz, que me acompañó prácticamente durante toda mi carrera. Me dijo, ¿tú sabes hacer unos titulares de radio? Le dije... Sí, y me dijo, no, evidentemente, o sea, siéntate aquí. Mira. Chaval, eres muy osado. Tú dices, sí, bueno. Y entonces me senté ahí, hice unos titulares, los leí, y era la jefa de informativos Blanca María Pol, y terminé en Sociedad con Elsa González. Y aprendí muchísimo. La escuela de la COPE es algo extraordinario. Cómo
qué cultura de radio hay en la COPE, qué profesionales hay en los informativos de la cadena COPE. Ahí se respira radio. Y fui muy libre, muy feliz, era jovencísimo, inconsciente y bueno, eso siempre garantiza un plus de felicidad, ¿no? Y luego vino la aventura de Punto Radio. Y luego vino la aventura de Punto Radio. Partir de cero en una cadena radiofónica, ¿no? Bueno, estaba Luis del Olmo al frente del proyecto. Sí. Yo tuve la suerte de fundar una radio, un periódico digital y una televisión. Lo de Punto Radio fue un regalo que me dio la vida. Fue la mayor suerte que puede tener una persona. Fue precisamente José Miguel Azpiroz, que lo nombraron su director de informativos, y a mí, con 22 años, debía de tener 23 años, me hicieron un contrato para llevar la sección de Sociedad primero, luego ya la internacional. Eran, además, los últimos años del periodismo próspero. Y nosotros teníamos una cadena que tenía grandes ambiciones y íbamos a todos lados. Yo, gracias a Punto Radio, viajé por todo el mundo, viajé por 20 y tantos países y seguía Moratinos, iba de enviado especial allí y allá. Claro, eso me permitió trabajar con Félix Madero, con Luis del Olmo, con Concha García Campoy, también pasó por ahí Julio Otero. Es que, bueno, la nómina de Pedrerol, es que si te pones a recordar todos los que estábamos, bueno, y ahí nos conocimos, Antonio. Es verdad, en sí, Punto Radio, y ahí trabajaba como técnico de control y sonido Alberto Espinosa, que es el técnico que se encarga de que esto suene bien, de que este podcast de CREAP lleva su firma también, ¿no? Fue una aventura maravillosa, ¿no? Sí, con maravillosa. algunos profesionales. Y también fundaste un medio digital que es Zoom News. Y Zoom News, y aprendí muchísimo, ¿eh? Y de hecho también fue determinante. Fíjate, fue una aventura fallida que duró 3-4 años, pero que demuestra que los fracasos empresariales tienen muy mala fama, pero se obtiene algo de ellos, se obtiene algo muy valioso y enseñanzas muy valiosas. Yo creo que, fíjate, desde luego mi carrera no hubiera sido la misma sin Zoom News, sin el expertise que me dio en el mundo digital, sin conocer además también las tensiones que se viven dentro de una redacción, las tensiones que se viven en la fundación de una redacción y también en su ocaso, que eso es muy importante. O sea, fue una lección de vida. Una etapa televisiva en Non-Stop People, 3 años. Absolutamente maravillosa. Donde todos aquellos jóvenes profesionales recién egresados de las facultades de periodismo están hoy ocupando, todos ellos, el 95%, puestos de responsabilidad en las redacciones, ¿no? Y están saliendo en pantalla. Y esa es la gran demostración de lo impresionante que era ese proyecto, ¿no? Que efectivamente fue el trampolín de muchos, de muchos. Es que si haces un zapping, digamos que la parrilla televisiva, un espectador puede ir saltando de cadena en cadena. Reportero de Non-Stop People, sí. Non-Stop People. José Ignacio Bert, que era uno de los coordinadores de aquel proyecto, bueno, siempre recuerda y dice, joder, el enorme valor en recursos humanos de esa cadena. Y no son recursos humanos, sino cuánto se hizo con poco. Era una cadena con un presupuesto modesto, pero claro, que hacía que se agudizase mucho el ingenio y se utilizasen formatos que yo creo que son muy audaces y que además yo reconozco, en fin, reconozco el rastro que van dejando en algunas cadenas, porque efectivamente, bueno, pues queda un rastro. Eres también profesor de periodismo en la Universidad Nebrija, sí, de Madrid. ¿Cómo están las jóvenes generaciones que se incorporan ahora al mundo universitario y que quieren ser periodistas el día de mañana? Pues vamos a ver, voy a ser un poco duro con esto, porque creo que hay una desigualdad enorme. Creo que las nuevas generaciones tienen muchas razones para sentirse enfadadas. Y la principal de todas es la educación secundaria que hemos construido. La educación secundaria es terrible en España. No está educando. O sea, la gente que sale de verdad con unos conocimientos, con unas competencias, lo hace a pesar de la educación secundaria. Es porque en su casa tiene una cultura, porque en su casa hay, digamos, un amor por los libros. Yo defiendo mucho el condicionamiento pasivo que hacen los libros en una casa. Cuando tú creces en una casa con libros, tarde o temprano leerás. Hay un condicionamiento pasivo ahí. Pero creo que la educación secundaria no está dando las competencias para enfrentarse a la vida adulta, ¿no? De manera que en mis clases se produce una enorme desigualdad entre alumnos absolutamente brillantes, mucho mejores, de los mejores de mi generación, gente que habla idiomas, gente con una capacitación brutal, y otros
con una ortografía averiada, con una comprensión lectora también muy, muy complicada. O sea, esa brecha es que al final la educación es la única escalera social y la única forma de conseguir una igualdad de oportunidades real. Y nos lo creemos. Y yo desde que estoy en la universidad estoy mucho más concienciado con eso. Yo recibo a alumnos de 18 años, con lo cual no se ha producido una criba todavía en la universidad. La única criba es la de la educación secundaria. Y esa criba es muy, vamos a decirlo en términos muy cursis, muy porosa, muy porosa. Dejémoslo así, efectivamente. Bueno, y terminamos hablando de libros. Publicaste uno en La Esfera de los Libros. Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. El autosacrificio catalán, un libro pues hablando del procés y de todo lo que significó la deriva catalana. Cuéntanos un poco la experiencia. Pues ha sido un libro tristemente premonitorio, porque lo primero que puse fue el título. El título ha quedado como una especie de meme, ¿no? Esto de habrá que jurar que todo esto ha ocurrido. Claro, en un principio se refería a lo estupefaciente, ¿no?, de lo que estábamos viviendo con el procés, pero luego adquirió otro sentido, y es que efectivamente se nos empezó a decir que lo que había ocurrido no era tan grave, que bueno, que era una sofisticación política que la democracia española tan inmadura no era capaz de asumir, y bueno, y ahora estamos viviendo, digamos, un proceso de desarbolado, ¿no?, de ese rearme sentimental que había tenido el constitucionalismo durante el procés. El libro, la verdad es que le tengo mucho cariño, es mi primer libro, le fue bastante bien a pesar de todo, y bueno, creo que ha resistido muy bien el paso del tiempo, francamente y modestamente, y tristemente, porque ojalá no hubiera sido así. Sí, es uno de esos libros que hay que leer para entender, y para entender también en el futuro lo que fue ese momento que dura todavía y que hizo que Cataluña convulsionara de muchas maneras, políticamente y socialmente y económicamente también, ¿no? Y cuyas consecuencias aún todavía no hemos terminado de sufrir, o sea, no sabemos el alcance que tendrán todavía. ¿Estás preparando otro libro? Pues mira, te voy a reconocer que tengo varios temas en la cabeza, pero me cuesta mucho encontrar exactamente el tema. En cuanto lo encuentre, me doy 7 meses para tener un nuevo libro. Pero vamos, ya tengo sello y ya... Y sobre todo tengo la voluntad de hacerlo, que sí, eso es lo más importante. Es aquello que dice, ya me he levantado del sillón. Eso sí, ahora ya solo me toca ponerme a escribir. Esto es lo más fácil. Pero tengo que encontrar un tema. Tengo un par de ellos que creo que pueden ser. Desde luego temas no faltan, Rafa. No faltan. Pero ese es el peligro, claro. Cuidado, cuando hay demasiada oferta. Como cuando llegas a un parking y hay muchas plazas vacías, y ¿de dónde lo dejo? Aquí. Bueno, pues eso. Al final esa decisión es importante. Rafa Latorre ha sido hoy nuestro invitado en Fica Café, este tiempo que dedicamos quincenalmente a hablar de comunicación, de periodismo, para que ustedes conozcan también un poco más esta actividad y conozcan a los protagonistas que desarrollan tanto el periodismo escrito como radiofónico, televisivo. Rafa, muchísimas gracias. No, gracias a ti, ha sido un placer. Te leeremos, te seguimos leyendo, te seguimos escuchando y leeremos el libro cuando se publique tu segundo libro. Y de nuevo, enhorabuena por el premio Madariaga de Periodismo. Muchas gracias. Y a todos ustedes, pues gracias por la escucha y nos vemos aquí en el próximo Fica Café. Fica Café, pasión por la comunicación.